Buenas tardes. Los diputados haremos algunas preguntas, tendrás el tiempo para podernos dar respuesta y en el uso de la voz inicia el diputado Alejandro Trejo. Adelante, diputado. Buenas tardes, José Manuel, bienvenido a tu casa, la casa de todos los guanajuatenses. 3 preguntas. Primero, ¿cuál es el motivo por el cual te gustaría ser parte de este Consejo Consultivo? 2, ¿qué podrías aportar tomando en cuenta las facultades del Consejo y la experiencia que tienes relacionada con los derechos humanos? Y 3, si realmente cuentas con el tiempo suficiente en el caso de que fueras parte de este Consejo Consultivo. Muy buenas tardes a todos. Atendiendo a las preguntas que se me formulan, quiero decir que fundamentalmente el motivo de integrar este Consejo Consultivo es buscar que en el estado de Guanajuato realmente se dé la condición de los protocolos de protección de derechos humanos. Todos lo sabemos, las políticas públicas en el estado de Guanajuato de alguna manera no han sido del todo, no han cumplido con esa transparencia en cuanto a la elección de los funcionarios de derechos humanos. Y lo digo con esa transparencia porque atiende a principios de una convocatoria democrática y toda la crítica que siempre hemos hecho nosotros es en el sentido de que los derechos humanos han estado siendo manejados desde el punto de vista político. No se ha atendido al fondo del asunto, como son los protocolos que realmente exigen las convenciones y los tratados y la propia Constitución, y el nombramiento del Procurador Estatal de los Derechos Humanos en cierto modo ha sido cuestionado, no porque no se ha cumplido con esos protocolos de transparencia y una política asertiva. Del otro punto de vista, en el sentido de por qué mi interés por participar, yo desde niño, yo fui integrante de una familia de 9 hermanos y conmigo 10, siempre se nos enseñó, se nos orientó a el respeto a la paz, el respeto a la justicia, y aunque mis padres no eran personas letradas, instruidas de manera universitaria, siempre nos inculcaron esas tareas de proteger los derechos humanos. Casos emblemáticos tengo varios, en el sentido de cuando mis padres me enseñaban a proteger a la mujer, a defender a los niños, y ya en el curso profesional que he venido desempeñando como abogado, me he ido metiendo, he ido incursionando a defensa de los derechos humanos, casos concretos en Irapuato de algunos sacerdotes que han estado siendo señalados como responsables de delitos, caso más reciente el de padre Jorge Raúl en Irapuato, y actualmente un caso puntual, el de una menor de 6 años en un colegio también católico, y nos hemos ido involucrando poco a poco en la defensa de esos intereses de los menores. Creo que puedo tener el perfil para ser parte del Consejo Consultivo, porque siempre mi interés ha sido por preservar la justicia, que haya un trato igualitario, que haya
condiciones para que la gente tenga un desarrollo social suficiente y justo. Respecto a la siguiente pregunta, ¿qué puedo aportar dentro de mis facultades al Consejo de acuerdo a la experiencia? Bueno, es parte de lo que ya les comenté. Yo tengo formación como abogado y tengo una maestría en Derecho Procesal Penal. Siempre de manera transversal en toda la currícula de la universidad atendimos a los principios rectores de derechos humanos y siempre nos han motivado los catedráticos a buscar pues siempre el respeto de derechos humanos. Tengo un diplomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Derechos Humanos y también ahí nos enseñaron bastantes protocolos que podemos nosotros compartir en el caso de que fuéramos considerados para integrar este consejo. Y respecto a la tercera pregunta, yo considero que sí tengo el tiempo suficiente porque me estoy dedicando de tiempo completo a litigio, soy abogado postulante, me he desempeñado en diferentes partes de la República y como no tenemos precisamente un horario rígido establecido, nos podemos vincular de manera suficiente en caso de que así fuera, con la Procuraduría de los Derechos Humanos. Muchas gracias, José Manuel. Le damos el uso de la voz al diputado Landeros. Abogado José Manuel Delgado, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle a ver si nos pudiera que mencionara al menos una acción innovadora que usted pueda lograr a través de este Consejo Consultivo para disminuir las violaciones a los derechos humanos en nuestro Estado. ¿Alguna innovación muy en especial de ustedes? Bueno, yo creo que primero, lo primero que debemos de hacer nosotros como integrantes del Consejo Consultivo, evidentemente, es permear la necesidad que tiene la sociedad de que se llegue a estos estados de reconocimiento y protección de los derechos humanos. Y una vez que uno ya conozca cuál es la necesidad de la gente, poder vincularla con las instituciones gubernamentales. Sabemos que en Guanajuato hay una gran cantidad de homicidios dolosos y vemos mucha falta de asertividad en las estrategias del gobierno. Y yo considero que una de las aportaciones que yo haría sería integrar comités en cada una de las colonias de los diferentes municipios, en donde no solamente tuvieran una participación proactiva, sino que además estuvieran siendo capacitados por la propia Procuraduría de los Derechos Humanos y en ese sentido ir permeando como células en los diferentes municipios, porque nos damos cuenta que la ciudadanía no conoce el tema. Hicimos una encuesta recientemente sobre el concepto de derechos humanos y realmente la gente ni siquiera en el perfil de profesionistas podían dar una definición. Entonces, creo que es necesario que permee toda la cultura de derechos humanos, su promoción, y que se creen células, digamos, en los diferentes municipios, en donde se esté capacitando a la gente, en donde se le esté dando a conocer cuáles son sus derechos fundamentales, cuáles son los tratados que ya imponen de manera vinculatoria su protección y empezar a socializar este tema, ¿no? Porque la gente, si para muchos profesionistas el tema es desconocido, para el común de la gente todavía es más. Ok. Gracias. Gracias, José Manuel. Cedemos el uso de la voz al diputado Jorge. Adelante, Jorge. Gracias, muy buenas tardes y bienvenido. Para mí es muy importante conocer cuál es la perspectiva de quienes aspiran al Consejo, cuál es su perspectiva sobre los derechos humanos, cómo es que los conciben, cómo los ven
y cuál es la visión que tienen sobre ellos, tanto a nivel nacional como en el estado de Guanajuato. Entonces me gustaría conocer tu propia perspectiva. Escuché los múltiples diplomados y estudios que tienes al respecto y bueno, entenderás que aun cuando ha sido un tema ampliamente discutido a lo largo de los años, a lo largo de la historia del ser humano, se sigue abordando desde distintas ópticas. Entonces me gustaría conocer la tuya. Bueno, sabemos que el tema del derecho internacional de los derechos humanos es un tema realmente nuevo. No habíamos escalado a ese nivel internacional porque en el país no se habían dado las reformas necesarias como la del 2011. La perspectiva internacional de los derechos humanos es cada vez de mayor progresividad y de mayor transversalidad. Consideramos que el país, en este caso el Estado mexicano, debe de asumir posturas como las que ha obviado o ha evitado, con el caso de las recomendaciones que hizo el Vaticano, en donde no quiso, bueno, fueron 10 reservas las que tuvo, de 176 solo firmó 166, y hay 10 que solamente estuvieron para revisión. Entonces yo creo que el Estado mexicano debe de considerar la apertura a esa inercia que está teniendo el conglomerado en el escenario internacional de los países para aceptar que las condiciones de protección de los derechos humanos son cada vez más amplias y deben de atenderse. En el caso particular de Guanajuato, considero que se ha hecho un trabajo que pues busca acceder a esos niveles, pero que no se ha cumplido con esa garantía. Nosotros pensamos que pudiéramos, como consejo, influir en que la propia Procuraduría de los Derechos Humanos pudiera trabajar hacia esos ámbitos internacionales, estudiando las resoluciones de los tribunales, de la propia Corte, y en ese sentido ir mejorando la condición en Guanajuato de la perspectiva de los derechos humanos. En el ámbito estatal considero que puede haber áreas de oportunidad en donde, buscando ese interés por accesar a esos tratados internacionales por parte del Estado mexicano, pudiéramos tener mejores condiciones. Considero que el ámbito de los derechos humanos o el derecho internacional de los derechos humanos puede ser un área de oportunidad, en el sentido de que cada vez son más los países que están atendiendo a los tratados internacionales, que están permeando en favor de los menores, en favor de las mujeres, en favor de las personas más vulnerables. Dos preguntas, José Manuel. En su caso, ¿qué le falta a la Procuraduría para fortalecer su quehacer ante la sociedad? ¿Cómo fortalecería o impulsaría una cultura en favor de los derechos humanos? Y considero que una de las formas de fortalecer la función de la Procuraduría es tener una mayor vigilancia a través precisamente del Consejo Consultivo, porque pues el Consejo Consultivo se entiende como representantes sociales. Entonces, una manera de fortalecerla es ser más fiscalizadores de las funciones de la Procuraduría, porque, insisto, lo dije en una pregunta anterior, es un tema, el tema de los derechos humanos, aunque es un tema muy vigente, es poco explorado, y necesitamos que a través del Consejo nosotros recabar las inquietudes e iniciativas de la sociedad para hacerlas llegar con la suficiente apertura, por supuesto, de la Procuraduría, y en ese sentido tener
una fortaleza mayor de la institución. Insisto, para empezar, ya en el ámbito nacional, la tendencia, y creo que todos los estados de la República tienen una comisión de derechos humanos, y aquí es el único estado de la República donde todavía no se actualiza el concepto, con sus diferentes implicaciones de los protocolos, por supuesto, pero creo que una manera de fortalecerla es con la actividad propia del Consejo o de los consejeros, trayendo las inquietudes de la sociedad y gestionando con la propia Procuraduría e incluso con los propios poderes institucionales de Guanajuato el hacer la fortaleza de las funciones de la Procuraduría. José Manuel, gracias por tus respuestas a los diputados. Espera a través de la Secretaría del Congreso los resultados de este ejercicio. Muchas gracias, buenas tardes. Les agradezco mucho. Gracias.